Nos cuesta trabajo tener una estabilidad emocional. Muchas veces preguntamos ya con amigas íntimas, ¿no? ¿Cómo estás? Y la verdad es que casi siempre respondemos como, pues a veces bien, a veces mal, y una montaña rusa emocional o espiritual. Hola, hoy te doy la bienvenida a este espacio Ciudadanas del Reino, donde analizamos la Biblia y le damos una aplicación a nuestra vida. Hoy me gustaría comenzar preguntándote, ¿alguna vez has ido al gimnasio a hacer ejercicio? Comúnmente, ¿qué tipo de ropa llevas? Ropa deportiva, ¿no? A lo mejor no ir al gimnasio, pero has hecho ejercicio, tal vez salir a correr, tal vez hacer ejercicio en tu propia casa y no te pones un traje sastre o un vestido de gala para hacer ejercicio. Sería absurdo y probablemente se rompería. Pues en un sentido similar vamos a hablar hoy acerca de qué vestimenta interna nos pide Dios que nos pongamos, y es que muchas veces nos cuesta trabajo tener una estabilidad emocional. Muchas veces preguntamos ya con amigas íntimas, ¿no? ¿Cómo estás? Y la verdad es que casi siempre respondemos como, pues a veces bien, a veces mal, y una montaña rusa emocional o espiritualmente. Y nos cuesta mucho trabajo como mujeres esta parte, ¿no? De, bueno, quiero estar estable, quiero estar simplemente estable emocionalmente y espiritualmente sobre todo. Y en la palabra de Dios vamos a encontrar, en este estudio de Efesios, en la carta de Efesios, vamos a encontrar cómo lograr esa estabilidad emocional y espiritual en Cristo. Así que acompáñame a Efesios capítulo 6, versículo 10, que nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué nos dice esta parte por lo demás? Pues justamente hemos estado estudiando en los videos anteriores, y si te lo has perdido, al final de este video te vamos a dejar la recomendación con la lista de reproducción completa de todos los versículos anteriores que hemos estado estudiando desde el capítulo 1, los capítulos y versículos. Y pues nos está hablando el apóstol Pablo de pues problemas familiares, problemas tal vez con el esposo, tal vez laborales, y nos hablaba de la sujeción, de cómo es la vida de un creyente, y nos dice: por lo demás, hermanos, por todo lo demás que pudieran vivir, fortalezcanse en el Señor. Y nos dice esto, ¿no? Nos está concluyendo. Ya prácticamente estamos a punto de terminar la carta de Efesios, y me da mucha emoción de que hayamos podido estudiar juntas estos pasajes, y pues estamos a nada de terminar. Sin embargo, está a punto de concluir y nos dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que van a seguir llegando problemas, que seguramente vamos a seguir batallando con nuestros esposos, que seguramente vamos a seguir con situaciones complicadas laborales, podemos estar presionadas, que seguramente vamos a batallar con nuestra identidad u otros problemas que pudiéramos enfrentar en el día a día, y nos dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor. ¿Qué significa esto? Pues justamente nos dice que Dios nos dejó su Espíritu Santo y nos selló. Si recuerdas, en uno de los capítulos anteriores, me parece ser que es el 3, el 2 o el 3, que nos dice que nos selló con el Espíritu Santo de su promesa, y que este Espíritu nos da poder. ¿Poder para qué? Para vencer todas las pruebas que vengan, las dificultades, las acechanzas del enemigo, para vencer el pecado. Para eso nos ha dado ese poder por medio de su Espíritu Santo, y nos dice esto, ¿no? Que Dios no nos dejó solas, sino que nos ha dado el poder a través del sello de su Espíritu Santo. Entonces, así está empezando a concluir esta carta el apóstol Pablo, diciéndonos: por lo demás, fortalezcanse en el Señor. ¿Cómo nos vamos a fortalecer? Pues justamente en el versículo 11 nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto es muy importante. Todos los días vamos a ser acechadas por el enemigo. Todos los días. No hay un día en el que digamos no, pues no pasó nada. A lo mejor sí podemos decir estuvo tranquila, pero ahí estaba el enemigo tratando de hacernos caer. Entonces nos dice que necesitamos ponernos esa armadura, ¿no? Y es lo que hablaba en un principio acerca de la ropa de gimnasio. No nos ponemos un vestido de gala para hacer pesas, porque lo vamos a maltratar, lo vamos a ensuciar, y no tiene sentido, se va a romper completamente. De la misma manera, Dios nos da una vestimenta espiritual para poder luchar y pelear y salir victoriosas ante esas acechanzas del enemigo. Y por ejemplo, cuando
salimos a la calle normalmente, pues elegimos cuidadosamente nuestra ropa, ¿no? ¿Qué nos vamos a poner? Y hay mujeres que tardamos muchísimo y nos cambiamos hasta que encontramos algo perfecto. De la misma manera, debemos ver nuestra vestidura espiritual. En un momento vamos a ver por qué Dios quiere que vivamos estables emocional y espiritualmente, pero justamente es esto, saber que Dios nos ha provisto de una serie de vestimenta para luchar contra las acechanzas del enemigo. Y podríamos pensar, bueno, ¿por qué Dios quiere que el enemigo nos ataque? Y el punto es este: Dios permite las acechanzas del enemigo para fortalecernos en nuestra fe. Y nuevamente vuelvo al ejemplo del gimnasio. A veces tenemos que hacer pesas, y bueno, no, a veces las personas que asisten al gimnasio seguramente lo sabrán. Hay que hacer una serie de repeticiones, tal vez con pesas, tal vez con nuestro propio peso, con lagartijas, con abdominales. ¿Para qué? Para fortalecer el músculo, para hacer crecer este músculo, y que cuando seamos de la tercera edad, pues cuando nos caigamos no nos enfrentemos a que se nos rompa la mano, la cadera, sino que por medio del músculo nos protege. No es nada más un tema estético, sino que sí debemos cuidar nuestro cuerpo y debemos procurar generar mayor masa muscular. ¿Para qué? Justamente para protegernos, para proteger nuestros huesos, para proteger lo que hay dentro de nuestro cuerpo, y el músculo nos ayuda para eso. En un sentido similar, Dios permite estas circunstancias, estas acechanzas del enemigo. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe, para hacer músculo espiritual, por así llamarlo, para poder estar firmes, para ser mujeres santas, puras y sin mancha delante de Él, no solamente posicionalmente, porque ya lo somos, como lo leímos en Efesios capítulo 1, que nos habla de nuestra identidad en Cristo, sino que también podamos ser santas, puras y sin mancha en la práctica, que cuando vengan tentaciones podamos salir victoriosas. Que esto no significa, mucho ojo en esto, no significa que nunca vamos a tener problemas, que nunca vamos a pecar o vamos a fallar. Sí, vamos a fallar y vamos a seguir pecando, porque somos carne al final de cuentas, pero va a ser más fácil para nosotras darnos cuenta de aquellos errores, de aquellos pecados, confesarlos y no caer tan frecuentemente en los mismos pecados, y eso nos va a traer victoria, y eso nos va a traer alegría, gozo de paz y estabilidad que tanto buscamos. Entonces, bueno, ¿cuál es esta armadura? Antes de que nos diga Dios cuáles son estas vestimenta que Dios quiere que nos pongamos, nos dice en el versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra lucha no va directamente contra personas. A lo mejor sí enfrentamos dificultades con cierto tipo de personas o familiares o vecinos, pero Dios nos dice: la lucha no es contra carne ni sangre, es decir, contra personas. La lucha que tenemos es espiritual, contra huestes celestiales, contra las acechanzas del enemigo. Por eso necesitamos ponernos la armadura de Dios, no para saber qué responderle a mi mamá o a mi vecina cuando me trata mal, sino más bien para saber cómo luchar en contra de esas acechanzas del enemigo. Nos dice el siguiente versículo, que es el 13: por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí nos está diciendo que va a venir un día malo, y van a venir varios días malos. Dios no nos protege de días complicados, de días de luchas, de días donde estemos tristes, vengan tentaciones, pero nos dice para que puedan resistir, y una vez acabando todo, puedan estar firmes. Y este es el punto: Dios quiere que estemos firmes, que seamos mujeres estables espiritualmente. ¿Y qué necesitamos para estar estables espiritualmente? Pues necesitamos ponernos toda la armadura de Dios, que vamos a desglosar a continuación, pero es importante esto, ponernos toda la armadura, no decir como, pues ya tengo mi casquito, con esto ya me defiendo y ya voy a salir libre. No, necesitamos ponernos toda la armadura de Dios para poder resistir, y una vez terminando esta lucha podamos estar firmes. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. ¿Cuál es esa armadura? ¿Cuál es esa vestimenta especial? Esta fórmula que Dios nos da para resistir. Nos dice primero en el versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Si te das cuenta, es la tercera vez que nos dice estar firmes.
¿Qué quiere decir esto? Que Dios no quiere que vivamos inestablemente. Dios no quiere la inestabilidad, al contrario. ¿Qué significa la firmeza? La firmeza habla de algo que no se mueve, que se mantiene estable y que está fuerte. ¿Estas palabras te describen? Yo creo que a muchas de nosotras no, y a veces estamos muy inestablemente, pero Dios nos está diciendo, yo quiero que estén firmes. Y ya dan 3 veces, nuevamente, nos dice 3 veces, estén firmes. ¿Cómo podemos estar firmes de la noche a la mañana o mágicamente? No. Estas palabras de estar firme nos están dando como la pauta para esta fórmula para poder estar estables. Está a punto de darnos el apóstol Pablo cuál es la fórmula para mantenernos firmes, estar sin titubear, estar estables, estar sin movernos. Espiritual y emocionalmente. Entonces, ¿estás lista para escuchar esta fórmula? La primera nos dice, ceñidos los lomos con la verdad. Antiguamente, en las guerras, en esta época bíblica, las personas ocupaban un cinturón que justamente, por eso dice ceñir los lomos, ocupaban este cinturón que evitaba que la ropa les estorbaba, como recordarás, en esta época ocupaban túnicas, no era como que todos ocupaban pantalones y así bien fácil, sino que eran túnicas, eran telas largas y que en batalla pues les estorbaban, obviamente, se podían tropezar, se podían caer. Entonces con un cinturón, tipo cinturón, que ocupaban, podían amarrarlo y de esta manera pues no les estorbaba y podían pelear de una mejor manera. Muchas veces, nosotras, allá haciendo alusión a qué se refiere esto, dice ceñidos los lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? Pues la verdad la encontramos en la palabra de Dios. Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y muchas veces nuestra ropa vieja, hablando de nuestra vieja naturaleza, nuestras viejas enseñanzas o pensamientos que teníamos, nos estorban en nuestra pelea contra las acechanzas del enemigo, en esta guerra espiritual que enfrentamos. A veces hay mentiras que podemos creer y que la traemos arraigada desde que somos niñas. Y justamente pues Dios nos dice, no, ciñe tus lomos con la verdad. ¿Cómo podemos ver si estamos creyendo una mentira o una verdad? Primero, pues acudir a la palabra de Dios, eso es lo más importante. Una herramienta que ocupamos bastante en consejería y que nos ayuda muchísimo es el diario de pensamientos. Todo el tiempo estamos pensando cosas de todo tipo. Entonces es muy bueno, este ejercicio lo hemos dejado en consejería y yo lo aplico también en mi vida personal, ya sea escrito o mentalmente. Es como de, ¿qué estoy pensando? ¿Por qué me siento de esta manera? Y te voy a dar un ejemplo. Supongamos que estoy aterrada por algo que va a suceder, tengo ansiedad y me preocupa mucho, ¿no? A lo mejor soy una mujer soltera que no sé qué va a pasar en mi futuro, no sé si me van a contratar saliendo de la universidad o una mujer mayor que estoy con miedo, no sé si me vaya a alcanzar el dinero para esta quincena y estoy aterrada. Ese es mi pensamiento, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo examino? ¿Qué veo ahí? ¿Qué veo en este pensamiento? Veo falta de confianza en Dios, veo inseguridad, veo sobre todo esto, ¿no? Poca fe en mi corazón. Entonces podría ir a la palabra de Dios, ponerme el cinturón de verdad y decir, ¿qué dice Dios al respecto? Y me viene a la mente este pasaje que nos dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Entonces es esto, decirle a mi corazón la verdad, ponerme el cinturón de verdad y decir, ok, yo tengo miedo por esto y esto y esto, pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque ni siquiera ha ocurrido. Entonces, ¿qué es el ponerse el cinturón de verdad? Decir, Dios, tú tienes el control de todo, tú eres bueno, tú eres soberano, tú controlas todo, tú le das de comer a las aves. ¿Cómo yo he de preocuparme por estas cosas cuando tú me has adoptado como tu hija? Entonces, contrastas la mentira que estás creyendo con la verdad. Yo quiero preguntarte, hasta ahora, ¿qué mentiras te están estorbando para pelear esta batalla espiritual? Analiza tus pensamientos, eso es muy importante y es un buen consejo que te puedo dar en este día. Si hay algo que te está incomodando, si hay algo que te está haciendo enojar, si hay algo que te está poniendo temerosa, frustrada, analiza, ¿por qué te sientes así?
y contrástalo con la palabra de Dios, con la verdad de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? Y si tienes dificultad para identificarlo, puedes buscar a algún pastor, algún consejero, a alguien que te apoye en tu iglesia para que pueda hacerte ver esto, ¿no? ¿Qué hay en tu corazón que a lo mejor y tú no estás viendo? Y de esta manera vas a poder contrastarlo con la verdad de Dios. La siguiente vestimenta de la armadura que Dios quiere que nos pongamos es la coraza de justicia. La coraza era esta especie de recubrimiento que tenían, se ponían un metal, así que cubría como una tipo playera, pero de metal, que justamente se usaba para proteger órganos vitales como el corazón. ¿Cómo podemos proteger nuestro corazón? Pues con la justicia de Dios. Es importante practicar la justicia de Dios y cuidar nuestro corazón. De lo contrario, vamos a vivir inestables. ¿Cómo podemos ponernos esta coraza de justicia? ¿Cómo podemos proteger nuestro órgano vital que es el corazón, espiritualmente hablando? Pues cuidando lo que vemos, ¿no? Aquellas series de Netflix que tal vez no son ocasión de caer, pues mejor omitirlos. Si es necesario tomar cartas en el asunto. Nos decía Jesús que si nuestra mano no es ocasión de caer, nos la cortemos. Obviamente no habla de mutilarse, sino de cortar de raíz con aquello que nos hace caer. Entonces, si tener Netflix, si tener internet está haciéndote caer, pues mejor cancélalo. Es mejor que prives a tu carne de estos deseos a que realmente sigas cayendo y cayendo y cayendo. ¿Cómo más podemos proteger nuestro corazón? Pues tal vez de comentarios. Hay personas que a lo mejor y bien intencionados o malintencionadas hacen comentarios de ti que pudieran ofenderte o te van a contar algún chisme, algo que sabes que va a afectar tu corazón. Mejor corta de tajo con esas amistades o corta a esas personas, deténlas y dile, no me digas eso, no quiero saber, muchas gracias, y cortar de tajo, ¿no? O en tus pensamientos, tal vez puedes estar pensando en diversas cosas que te pueden hacer pecar a lo mejor y dejas volar tus pensamientos. Y si eres una mujer casada, recuerdas cuando tenías otras relaciones o te imaginas cómo sería tu vida si no tuvieras los hijos que ahora tienes en este momento. Entonces eso es dejar llevarte por tu corazón. Y la Biblia nos dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Dios nos da la capacidad de frenar los pensamientos, de frenar lo que estamos viendo en la tele, en la serie, en nuestro celular, las redes sociales, de frenar a aquellas personas que nos están diciendo cosas que nos van a afectar en nuestro corazón y decir no. Voy a proteger mi corazón, me voy a poner la coraza de justicia y voy a practicar la justicia de esta manera. ¿Qué otro elemento nos da? Nos dice el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El calzado que ocupaban en ese entonces era una especie de botas que tenían unos clavos. ¿Cuál era el propósito? Pues aferrarse al suelo durante las batallas. Y de la misma manera Dios quiere que nos aferremos al suelo, pero al suelo del evangelio, y predicarnos el evangelio todos los días. Timothy Keller decía una frase muy interesante. El evangelio no es el ABC de la vida cristiana, sino de la A a la Z de la vida cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotras debemos predicarnos el evangelio todos los días. Y hay muchísimas prédicas acerca de este tema que se llaman así, predícate el evangelio a ti mismo, y nos habla de cómo se conecta el evangelio con nuestro día a día, que no es nada más como los primeros pasos para salvación y ya después te puedes olvidar del evangelio y ahora sí va la vida real, ¿no? La vida cristiana. No, al contrario, dice que debemos calzarnos los pies con el evangelio, el apresto del evangelio, aferrar nuestros pies al evangelio. Y hay muchísimas prédicas en YouTube de este tema que puedes buscarlo así y nos va a ayudar muchísimo para aferrarnos a esto, al evangelio, y recordar que lo necesitamos cada día de nuestra vida. Inclusive este libro que te había recomendado en el video pasado, el libro que se llama Porque Él me ama, de Elyse Fitzpatrick, es un libro que me encanta, de mi top de libros, ocupa el número 1 porque habla de esto, cómo aplicar el evangelio y el amor de Dios a nuestro día a día como mujeres. Entonces, ese es un buen recurso que obviamente nos apunta a la Biblia. El primer recurso, pues, sin lugar a dudas, es la Biblia. Tenemos que ir a la Biblia, recordar el evangelio. Pero si tienes dudas de, bueno, ¿cómo aplico el evangelio en mi día a día? Estos libros, estas prédicas te van a ayudar bastante. El siguiente versículo nos dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
Los escudos cubrían completamente el cuerpo de las personas, así en su totalidad. Entonces nos dice la palabra de Dios que ¿cómo vamos a cubrirnos completamente de las acechanzas del enemigo? ¿Cómo vamos a cubrirnos de la inestabilidad espiritual? Con la fe. La fe es esa confianza en Dios y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si queremos tener fe, forzosamente necesitamos acudir a la palabra de Dios, ver qué es lo que Dios dice respecto a diversos temas y de esta manera conocer más a Dios. Algo que te recomiendo que hagas si dices, no, pues me falta fe, me falta conocer más a Dios, no me puedo poner ese escudo de la fe, es estudiar los atributos de Dios. En este espacio, siempre que acabamos un video, terminamos con esto, qué verdades de Dios aprendemos, y eso lo puedes hacer tú en tu estudio personal, leer pequeños pasajes de la Biblia y ver como de, este pasaje me muestra a Dios como un Dios, y entonces podrás ver Dios, un Dios que cuida, es un Dios soberano, es un Dios que hace justicia, es un Dios amoroso. Cualquier atributo que vayas viendo lo puedes analizar si le dedicas un poco más de tiempo a tu estudio de la palabra de Dios, y te va a ayudar a esto, a tener fe, a confiar en Dios. Y nuevamente este pasaje, ¿no? que mencionaba, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Si queremos confiar en Dios, si queremos tener fe en Dios, pues necesitamos conocerlo. No hay otra manera. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Pues a través de la palabra de Dios. De ahí la importancia de no solamente leer la Biblia y decir, ay, ya leí, listo, ya acabé, sino estudiar, analizar, dedicar este tiempo para conocer a Dios. El siguiente versículo nos dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo era un casco y justamente nos dice que se pongan ese casco de la salvación. La salvación presente, la seguridad de la salvación y la salvación futura que vendrá cuando Cristo instale su reino completamente en esta tierra. Yo quiero preguntarte, ¿estás segura de tu salvación? Si no estás segura, hoy es el día de salvación. Hoy puedes orar a Dios y pedirle ese sello de su Espíritu Santo que te salve, que obre en ti. Arrepiéntete de tus pecados, confiésalos delante de Dios y hoy puedes comenzar a estar segura de tu salvación. Y si ya estás segura, aférrate a estas promesas que Dios nos da, que Dios no nos ha abandonado, que somos adoptadas, que somos predestinadas, que somos hijas de Dios, como lo estuvimos estudiando en esta carta de Efesios capítulo 1, que nos decía esto, ¿no? Que nos adoptó como hijas suyas, que aunque no éramos pueblo, nos injertó dentro de su pueblo, que ahora somos mujeres santas y sin mancha delante de Él. Entonces, aferra tus pensamientos a esto. Soy hija de Dios. ¿Cómo Dios no va a tener cuidado de mí? Y no porque seamos muy importantes nosotras, sino porque somos elementos que Dios nos ha ocupado para su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, como lo mencionaba también en Efesios capítulo 1. Y finalmente la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la única arma ofensiva, es decir, con la que puedes atacar. El Espíritu Santo te va a recordar todo lo que hayas estudiado en tu día, en tu semana, en las horas que vayas pasando. Por esto es muy importante y nos dice, ¿no? Vas a poder atacar estos pensamientos que vengan, estas acechanzas del enemigo con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo que hayas recordado en tu estudio, el Espíritu Santo te lo va a recordar. Entonces es muy importante que estudies. Si no estudias la Biblia, ¿qué te va a recordar el Espíritu? Absolutamente nada, y vas a caer y vas a vivir inestable y vas a decir, es que no, o sea, siempre estoy en sub y baja y nunca puedo estar tranquila espiritualmente. Y nuevamente, no podemos vivir siempre así, linealmente felices, porque aún somos carne, porque seguimos en esta lucha. Pero sí podemos pelear, porque este es el punto de este pasaje y de la armadura de Dios, que estamos en una guerra. Sí, vamos a poder pelear y vamos a poder ganar. No significa que no vayan a haber luchas, pero sí vamos a poder, a lo mejor, y si nos enojamos, ya no nos va a durar 3 meses el enojo o 3 semanas, sino que a lo mejor y fue 5 minutos y después vamos a correr a Cristo y pedir perdón y confesar nuestros pecados. A esto se refiere. Y sí, es posible vivir estables en ese sentido, emocional y espiritualmente, que nuestras emociones no estén fluctuando dependiendo de lo que pasa en nuestra vida, sino que justamente, ¿no?, con la espada del Espíritu podemos recordar esto, ¿no? Pues yo soy adoptada por Dios, soy hija de Dios. ¿Cómo no va a tener cuidado de mí si tengo ansiedad? ¿Cómo no va a tener esta
este especial cuidado si Él me ha elegido desde antes de la fundación del mundo, y el Espíritu Santo te va recordando todo aquello que has estudiado, pero es importante pues estudiarlo. Y el versículo 17 nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Todas estas herramientas, si te fijas, son sobre leer la palabra de Dios, sobre creer, sobre aferrarte a la palabra de Dios, y finalmente nos da este último consejo o esta última herramienta que nos debemos poner, que es la oración. La oración es vital, es fundamental para la vida del creyente, y quiero preguntarte, ¿oras a diario? ¿Oras constantemente? Si no lo estás haciendo, pues ahí también hay un área de oportunidad en la que puedes mejorar, en la que Dios te está diciendo: yo te voy a ayudar a vivir una vida estable espiritualmente, pero necesitas aferrarte a mi palabra y a la oración. Debemos velar y estar atentas, perseverando. Esto es importante, no rendirnos. La perseverancia habla de estar ahí constantes, ¿no? Entonces debemos perseverar en la oración, y no solamente por nuestra propia vida espiritual, sino también por la de otros creyentes, como nos dice este pasaje. Quiero preguntarte, y quiero preguntarme a mí también, ¿suplicamos frecuentemente a Dios con la misma intensidad que suplicamos por nosotros, por otras personas? Es decir, ¿te preocupas mucho por la vida espiritual de otras personas, o lo dejas pasar y ni te acuerdas? Amar a otros por medio de la oración nos va a ayudar a reducir el egoísmo en nuestro corazón. Nos va a ayudar a dejar de pensar en nosotras mismas y pensar que todo el mundo gira en torno a nosotras, y despojarnos a nosotras mismas, como quitarnos esas ropas sucias, como lo veíamos igual en otro pasaje de Efesios, despojarnos y ponernos esta nueva identidad en Cristo, y ponernos la armadura de Dios. Y de esta manera podemos resistir. Finalmente, ¿cómo vivir emocional y espiritualmente estables? ¿Cómo podrías decir tú? Yo podría resumirlo en disciplinas espirituales. No hay más. No podemos hacerlo de otra manera. Y si estás batallando en esta área, si piensas que eres muy inconstante, muy emocional, que te dejas llevar fácilmente por lo que ocurre o por lo que te dicen, muy probablemente no te estás poniendo esta armadura de Dios. Pero hoy es un buen día para ponernos esta armadura, para correr a Cristo en arrepentimiento, en fe, y pedir esto, ¿no? Dios, ayúdame a vivir conforme a lo que tú me has dicho, porque ya me has dado las herramientas para vencer al enemigo. Entonces, finalmente quiero compartirte estas verdades que aprendemos de Dios en estos pasajes. Primero, vemos que Dios es un Dios fuerte y que nos quiere fortalecer también, que permite las pruebas para que podamos crecer espiritualmente en Él, que quiere que estemos firmes en Él, y que Él es un Dios que vence al maligno. Cristo siempre gana. Espero que sea de bendición esto que acabamos de estudiar. Estamos a nada de acabar esta carta de Efesios la próxima semana. Obviamente aquí no acaba, pero por cuestión de tiempo hasta aquí le vamos a dejar. La próxima semana vamos a concluir esta bella carta de Efesios, y espero que puedas practicarlo durante esta semana. Que Dios te bendiga.